Instituto Mexicano del Transporte. Hola, mi nombre es Norma Curiel, de la Coordinación de Infraestructura en Vías Terrestres. Bienvenidos al seminario del IMT. En esta ocasión vamos a ver el tema de importancia de la calidad de los estudios geotécnicos en la infraestructura del transporte. Primeramente, para empezar a hablar de esto, vamos a dar una explicación de qué son los estudios geotécnicos y cuál es su finalidad. Para eso nos apoyamos de la normativa de ejecución de estudios geotécnicos. En esta nos dice que un estudio geotécnico está compuesto por actividades de campo, actividades de laboratorio y actividades de gabinete. Y la finalidad de estos estudios es determinar la estratigrafía y propiedades geotécnicas, proporcionar recomendaciones geotécnicas, definir tipos, características y ubicación de obras complementarias e identificar, precisar y proponer soluciones conceptuales a los problemas geotécnicos. Entonces, vamos a ver ahorita la importancia de los estudios geotécnicos. Sin embargo, pues para adentrarnos un poco a esto necesitamos tener una visualización de para qué nos sirven estos estudios geotécnicos. Entonces, para eso, en la norma de determinación de capacidad de carga del subsuelo de rocas y revisión de estado límite de falla de cimentaciones superficiales, ahí nos dice que para considerar un diseño tenemos que hacer la revisión de la falla de los materiales del subsuelo bajo la cimentación superficial cuando se alcanza la capacidad de carga última. Y también nos dice que se debe de revisar la falla de los elementos estructurales que forman parte de la misma cimentación. Entonces, en esta misma normativa en la que nos marca la revisión de los estados límites de falla, nos dice bajo qué acciones o aspectos de consideraciones geotécnicas se tiene que revisar, que vienen en la lámina que se está presentando, que dice que tenemos que revisar nuestra estructura bajo levantamientos por efecto de empujes y fuerzas de filtración de agua freática, volteo o posibles pérdidas de contacto, deslizamiento de la base y el procedimiento constructivo. Aquí en esta lámina podemos observar diferentes ejemplos en los que tenemos un muro de contención en el que probablemente los esfuerzos a los que fue diseñado inicialmente cambiaron, ya sea por la infiltración o porque perdió contacto con la base. Igual tenemos aquí una simulación de otro muro de contención en el que podemos ver que este falló por deslizamiento. También en esta parte tenemos una estructura de tabla estaca, que esta se usa en obras de puertos. En ese caso, igual tenemos la influencia del agua, tanto en la parte del mar como cuando dentro de nuestro suelo llegamos a tener agua. La presencia de agua modifica los esfuerzos, entonces es importante revisar nuestra estructura bajo todas estas combinaciones de esfuerzos que puede haber dependiendo de la estructura que se esté analizando. Ahora tenemos esta lámina. En esta lámina la finalidad es que tengamos una visualización de nuevamente las diferentes estructuras que podemos tener y las propiedades que nosotros requerimos para hacer su análisis. Tenemos primero, o de aquel lado, una cimentación superficial. En esta imagen podemos ver que dentro de la cimentación superficial nos marca líneas de falla que puede tener nuestro suelo que se encuentra debajo de nuestra estructura. ¿Cómo se van a obtener estas líneas de falla? Pues mediante las propiedades del suelo que yo tenga por debajo de mi cimentación. Aquí en este caso podemos ver que tiene una fórmula en la parte de abajo en la cual identificamos la cohesión y el ángulo de fricción interna. No es finalidad de esta presentación el entendimiento total de estas propiedades, sin embargo es sí visualizar la importancia de obtenerlas dentro del estudio geotécnico que se realiza. Igual tenemos el muro de contención, ahí tenemos propiedad de peso volumétrico, nuevamente ángulo de fricción interna y cohesión. También tenemos un talud en el cual nos marca que la resistencia del suelo nos va a definir la falla que éste puede llegar a tener.
Igual pues tenemos un pavimento, nos marca propiedades como el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, y también pues una tabla estaca en la cual tenemos la influencia de agua, que ya comentamos que esta puede cambiar los estados de esfuerzo. En esta misma normativa de la que estamos hablando de capacidad de carga, nos define la fórmula que fue propuesta por Terzaghi, con la cual obtenemos la capacidad de carga del subsuelo. Aquí, en esta fórmula, podemos ya identificar los parámetros de los que hablábamos anteriormente. Tenemos que, para definir la capacidad de carga del subsuelo, interviene la cohesión, el peso volumétrico del subsuelo, y tenemos otros factores que dependen de la capacidad de carga, y también otros que van en función del ángulo de fricción interna del suelo en el que nosotros estamos trabajando. Entonces ya definimos todas estas propiedades y ya definimos cuál era la importancia de ellas. Ahora, ¿cómo se obtienen? Pues estas propiedades se obtienen mediante pruebas de laboratorio. Para la obtención de la cohesión y el ángulo de fricción interna tenemos diferentes pruebas. Pueden ser pruebas treaxiales, que también hay diferentes tipos de pruebas treaxiales, prueba de corte o una prueba de compresión simple. Para el peso volumétrico normalmente se usa una prueba en la que se obtiene una muestra inalterada o una muestra que tenga las condiciones con las que se va a trabajar en campo, y de ahí se obtiene el peso volumétrico. ¿Todo esto para qué nos sirve? Bueno, ya habíamos hablado de las revisiones que se van a realizar. Las revisiones que se van a realizar nos pueden servir para que nosotros definamos los parámetros de manera adecuada y que no se presenten fallas como las que podemos observar en las fotografías que se presentan en la lámina. Bueno, entonces en la anterior vimos el límite de falla debido a la capacidad de carga. Ahora tenemos otra normativa que nos habla del límite de servicio de la cimentación superficial. Aquí en esta normativa nos dice que es un estado de límite de servicio, en la que nos comenta que es una condición extrema en la que la cimentación con la estructura que ésta soporta se asienta más de lo tolerable y deja de cumplir satisfactoriamente con el servicio o la función para la cual fue diseñada, produciendo desnivel, fisuras o agrietamientos que transmiten una sensación de inseguridad o pérdida del bienestar en los usuarios debido a los movimientos del material de desplante. Entonces, ese es el concepto de un estado límite de servicio. Aquí podemos ver en las imágenes que tenemos en esta casa, que podemos ver aquí, tenemos diferencia de asentamientos. Entonces esos asentamientos provocan fallas en nuestra estructura. Inclusive dentro del concepto de estado límite de falla que nos marca la normativa, dice que podemos ver fisuras o desniveles. Estas fisuras o desniveles también las podemos ver en las carreteras. Y dentro de la normativa de los límites de servicio hablamos de asentamientos. Los asentamientos pueden ser asentamientos totales o asentamientos diferenciales. Los asentamientos totales están dados por los asentamientos inmediatos, que estos se calculan básicamente con la teoría de elasticidad, y los asentamientos por consolidación del subsuelo. Los asentamientos por consolidación pueden ser primarios o secundarios. Ambos asentamientos se obtienen por medio de una prueba de laboratorio, que es la prueba de consolidación. En esta prueba nos podemos ver cuál sería la modificación de volumen del material que yo esté analizando o al que yo voy a someter a un cambio de esfuerzos debido pues precisamente a este cambio de esfuerzos. Ya vimos que podemos tener asentamientos diferenciales que pueden provocar fisuras,
O también asentamientos, que acá podemos ver un muro en el cual probablemente hubo asentamientos, se cambiaron los esfuerzos para los cuales fue diseñado inicialmente y esto causó la falla. Entonces, regresando a los estudios geotécnicos, porque pues el tema es que veamos cuál es la importancia de los estudios geotécnicos. Ahora vamos a ver ¿en qué consiste un estudio geotécnico? Regresamos a la normativa de ejecución de estudio geotécnico. Esta nos dice que dentro del estudio geotécnico primeramente tenemos los trabajos previos. Dentro de los trabajos previos tenemos la recopilación de la información. La recopilación de la información puede ser en páginas en las que yo puedo obtener información del sitio. Aquí tenemos INEGI por medio de mapas geológicos, mapas hidráulicos, en los cuales me puede dar una visualización a grandes rasgos de cómo va a ser mi sitio de estudio. Después tenemos el reconocimiento de campo. Dentro del reconocimiento de campo es importante ver qué material tengo yo en campo. Entonces, esto me sirve también para yo definir los trabajos que voy a hacer en campo para así obtener las propiedades del suelo que me interesan. Otra parte importante del reconocimiento de campo es que dentro de si existen construcciones que estén alrededor de nuestro sitio de estudio, sí sería importante que nosotros viéramos cuál es su comportamiento en caso de que presenten fisuras o en caso de que presenten alguna falla. Eso sería importante para nuestro reconocimiento de campo, porque eso nos da una visualización de cuál sería el comportamiento que nosotros podemos llegar a tener en el sitio de estudio, viendo este comportamiento de estructuras que estén cerca del sitio. El siguiente punto es la determinación de la estratigrafía y las propiedades del subsuelo. Esta estratigrafía y propiedades del subsuelo se hace a lo largo del eje del trazo, en sitios donde se construirán obras menores de drenaje y en laderas inestables. Estos pasos o esto que dice que se tiene en el estudio geotécnico, recordemos que es para carreteras. Sin embargo, la mayoría de los estudios geotécnicos tienen la misma estructuración. Entonces, para yo definir la estratigrafía y de mi suelo, primeramente tengo que hacer exploraciones. Hay exploraciones directas del suelo y hay exploraciones indirectas. De las exploraciones directas es de donde yo voy a obtener mis muestras con las cuales yo voy a llevar al laboratorio y analizarlas con las propiedades que ya habíamos definido que eran importantes al principio para hacer un adecuado diseño de cimentación. Dependiendo de la exploración directa que yo haga, pues puedo tener diferentes tipos de muestras. Aquí tenemos muestras que se llevaron al laboratorio en costales, igual alguna muestra inalterada, y estos que tenemos aquí son muestras que se obtienen por medio de muestreos de tubo Shelby. Y comentábamos de las exploraciones indirectas. Las exploraciones indirectas pues pueden ser estudios geofísicos o estudios geoeléctricos. Estos sirven para complementar la información que nosotros tengamos de exploraciones directas y de las propiedades de laboratorio que yo obtenga con las muestras obtenidas de campo. Y bueno, para la determinación de las propiedades del subsuelo, estas propiedades que yo voy a obtener va a depender totalmente del proyecto que yo esté realizando, de la finalidad, de la importancia, pero sí es importante que se definan cuáles propiedades son de interés para la estructura que se está analizando. Y bueno, dentro del mismo paso dice determinación de la estratigrafía.
Todas estas exploraciones que yo haga en campo, junto con las propiedades que yo obtenga en laboratorio, al final me van a resultar en una estratigrafía. No hay una forma o pues sí, una manera adecuada de hacer una estratigrafía. Realmente la presentación de la estratigrafía depende totalmente del laboratorio que esté haciendo el estudio geotécnico. Aquí lo importante es que dentro de la estratigrafía se deben demostrar todas las propiedades que se obtuvieron y de interés para el cálculo de la cimentación. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de una estratigrafía. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual se presentan propiedades físicas de los materiales que se encuentran. Igual se presentan definidos de acuerdo a la profundidad, qué tipo de material se obtuvo. También en estas estratigrafías se muestra lo que se obtuvo en los sondeos de penetración estándar, cuántos golpes hubo, entre otras propiedades. También de la estratigrafía del suelo va a depender de qué tipo de estudio se haga. Hablamos de estudios indirectos, en los cuales pues allá podemos ver un estudio que nos da la velocidad de onda del subsuelo, que es una estratigrafía resultante de un estudio indirecto de campo. Y pues a tenemos una prueba de piezocono, en la cual obtenemos un perfil que nos da la resistencia de nuestro material de acuerdo al comportamiento que haya tenido en el sondeo realizado. Aquí estos pasos, como ya había comentado, pues son específicamente para construcciones en carreteras. La determinación de obras complementarias y de drenaje y determinación de préstamos de banco, eso es específicamente para carreteras. Ahora nos vamos a ir directamente al informe técnico. Dentro del informe técnico se debe de hacer una revisión de este informe técnico. Ya dentro de la coordinación hemos tenido proyectos en los cuales se ha hecho la revisión de estudios geotécnicos que se hacen en determinados lugares. Nos han pedido revisiones de estudios geotécnicos que se hacen previo a la construcción y después de la construcción. Los previos a la construcción es para definir si mi estudio geotécnico sí cumple con las características o si tiene todos los parámetros y propiedades que yo voy a utilizar para el cálculo de mis estructuras. Y los estudios geotécnicos que se han revisado, que son después de la construcción, normalmente se hace debido a que las construcciones presentan fallas. Entonces, algunos de los detalles que se han encontrado en las revisiones de los estudios geotécnicos ha sido la definición del número de distribución y tipo de sondeo que resulta en una información representativa en el área de estudio o en el sitio en el que se va a realizar nuestra obra. Aquí es importante que los sondeos se definan de acuerdo a la extensión como a la importancia que va a tener nuestra obra que se va a construir, e igual el tipo de sondeo que se va a obtener y las muestras que se obtengan del mismo deben ser representativas de la misma extensión que tenga mi sitio de estudio. Dentro de las revisiones que hicimos, en la congruencia en los trabajos de campo y las estratigrafías presentadas, ahí encontramos que en algunos estudios revisados nosotros teníamos acceso igual hacíamos una asesoría técnica cuando se hacían los estudios de campo. Entonces teníamos estos registros de campo que a la hora de compararlos con los perfiles que se presentaba, pues resulta que no coincidía. ¿Por qué? Porque en el estudio de campo, aquí vemos que la profundidad va de 3 metros en 3 metros y por lo tanto el número de golpes que se obtiene es a cada 3 metros. Pero en el sondeo se reporta que es a cada
0.6 metros. Entonces, esta es una de las incongruencias que se encontró dentro de los estudios que se han revisado. La definición de las pruebas de laboratorio que se va a realizar para obtener la estratigrafía con las propiedades físicas y mecánicas de interés del subsuelo, además de las normativas o procedimientos a seguir. Aquí en esta diapositiva pongo dos estudios que se revisaron en los cuales se definen los trabajos de laboratorio. Vemos que en el primero se define que se va a realizar granulometría, límites, clasificación, humedad. Y si podemos ver en este otro estudio que se revisó, son propiedades índice las que se están definiendo que se van a obtener en el primer estudio. Entonces aquí en ese estudio no se está obteniendo o no se está diciendo que se va a obtener alguna propiedad mecánica que es de interés para el diseño de la cimentación, como ya vimos en las primeras láminas. Aquí en este segundo define las propiedades índice e igual define una propiedad mecánica, pero algo importante es que sí se hagan propiedades índice y propiedades mecánicas, pero también que se definan las normativas o procedimientos que se van a seguir para la obtención de estas pruebas. Aquí vemos otros dos ejemplos de estudios que se revisaron. En estos dos, en el primero tenemos que se definen las normativas y vemos que los ensayos, ahí los pone como actividad, el de corte directo, compresión triaxial y consolidación unidimensional, estas son propiedades mecánicas. Y por medio de esas propiedades mecánicas que se obtengan, vamos a resultar en la cohesión, en el ángulo de fricción interna y en el cálculo de asentamientos, que ya vimos en un inicio que se utilizan para revisar los estados límite de nuestras estructuras. E igual, en este segundo estudio que se presenta en esta lámina, vemos los ensayos, la normativa que se va a utilizar y también define la cantidad de estudios que se van a hacer. Otra cosa que se observó dentro de los estudios es la interpretación, análisis y presentación de resultados obtenidos en laboratorio. Aquí, ¿qué es lo que se observó dentro de este apartado? Bueno, muchas veces se tienen hojas de cálculo ya programadas para ciertas propiedades. Entonces, esas hojas de cálculo muchas veces arrojan resultados que son poco congruentes con lo que se está realizando. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos masa del material total y tenemos valores negativos. Entonces eso realmente presenta una incongruencia dentro de nuestro estudio. Igual acá, en esta parte, tenemos el cálculo de humedad y un contenido ajustado. Tenemos una humedad de 136 y la ajustaron a 69. Entonces realmente esos ajustes o esos errores que se van acarreando debido a hojas de cálculo que ya están predestinadas por los laboratorios que realizan los estudios, eso también puede acarrear que se reporten resultados incorrectos. De igual forma, en aquí lo que se puntualizó fue que vemos en la parte de arriba tenemos arenas, gravas y finos. Vemos que en las arenas la mayoría tiene 0.7% del 100% de nuestra muestra total. Pero resulta que tenemos clasificación de gravas. Entonces igual, esto es debido a que ya se tiene un formato predestinado para cierta prueba y se hace el cambio dentro de este formato, sin embargo no se hace la revisión exhaustiva del mismo. Otra cosa que se encontró fue el uso desmedido de programas o software y ecuaciones de correlación para obtener parámetros mecánicos. El uso de programas y software está bien, pero algo que tenemos que considerar es que estos programas se alimentan por las propiedades que nosotros metamos en ellos.
Si nosotros desde un principio no obtenemos propiedades mecánicas de nuestros materiales, las obtenemos por correlación, entonces ya de ahí ya estamos suponiendo una propiedad mecánica. Y ya a la hora de meterla en un software que también hace una aproximación de mi análisis, entonces se van acumulando estas aproximaciones. Y otra cosa es que debemos de correlacionar los diferentes estudios realizados en una misma zona. Aquí en este estudio que nos tocó revisar, si vemos, es un acercamiento de unos sondeos que se realizaron. Ahí marca que se realizan SPTs, que es un sondeo de penetración estándar, un sondeo mixto, un sondeo de piezo cono. Estos 3 sondeos me van a dar diferentes estratigrafías. Y la presentación de las estratigrafías que me dé, pues está bien, pero ahora lo importante es que correlacionemos estos dos resultados que yo pueda llegar a tener en un mismo sitio. Eso nos va a ayudar a enriquecer las propiedades que yo tenga de un punto específico de mis sondeos. Y pues también tenemos que la estratigrafía de un suelo nos va a dar una sección estratigráfica. Aquí vemos el acercamiento de unos sondeos que se realizó. Y se pueden presentar las estratigrafías así de esta forma como nosotros tenemos, pero como se presenta en la lámina. Aquí nosotros tenemos una visualización vertical del comportamiento que pueda tener nuestro suelo, pero también es importante que presentemos cómo sería aproximadamente una visualización horizontal a lo largo de una línea de sondeos que se hayan realizado dentro del sitio de estudio. Aquí podemos ver algunos ejemplos en los cuales aquí señala que se utilizó diferentes sondeos, aquí son pozos a cielo abierto, e igual aquí se hizo una sección estratigráfica de SPTs que se realizaron en estos estudios. Y bueno, para terminar, dentro de los estudios realizados y revisados hasta ahora, los comentarios y las conclusiones que se tienen es que es necesario tomar en cuenta la zona de estudio, la importancia y la extensión superficial del proyecto para definir de manera adecuada número, tipo, ubicación, así como pruebas de laboratorio para definir las propiedades de interés, ya que las propiedades mecánicas obtenidas definen el diseño de la estructura. Si no se realiza de manera adecuada, puede acarrear sobrediseños, lo que resultaría peor en subdiseños que podría poner en riesgo la estabilidad de las estructuras. En muchos proyectos los resultados surgen. Sin embargo, es importante invertir el tiempo en análisis y revisión de los resultados, así como en la revisión de las pruebas de laboratorio en campo para no caer en vicios que puedan generar errores. Asegurar que los estudios sean representativos del sitio del proyecto, analizar los resultados en conjunto y utilizar metodologías de análisis para las pruebas estandarizadas. Aquí se presentan las referencias que comentamos durante la presentación. Y les dejo mis datos de contacto por si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, retroalimentación. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.